gracias nuevamente, especialmente en el día de hoy. Agradecemos a Dios la oportunidad de reunirnos en esta sesión. La última, el sermón como transformación en la entrega, y damos tantas gracias al pastor Goitía por compartir, por desafiarnos y por ayudarnos a ampliar esos horizontes en la lectura de la escritura, de nuestra realidad, y también de poder hacerlo en esta forma comunitaria en el día de hoy. Pastor Goitía, muchas gracias. Y vamos a pedir, por favor, si a María Paiva, ¿podrías llevarnos a Dios en oración, por favor? Y ¿Cómo no? gracias. Muy bien. Señor, te agradecemos y alabamos tu nombre en este día por las maravillas que haces tú en todo momento, en toda tu creación. Señor, en este día también recordamos y nos unimos al dolor de las familias que han perdido sus seres queridos en este trágico accidente en San Antonio. Pon consuelo, Señor, en los familiares y también, Señor, sigue ayudándonos para que trabajemos por la justicia y misericordia en este mundo. Y abre nuestros corazones, nuestros entendimientos para poder aprender de ti, cómo poder seguir proclamando tu gracia y tu misericordia en este mundo. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. 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 Muchas gracias. Pues adelante. Primero que nada, muchas gracias a la pastora Miranda y a todos ustedes por haber hecho el ajuste de posponer la reunión de la semana pasada. Fue una situación familiar imprevista, ¿no? Y estuvimos 4 días de viaje, pero ya la situación está en vías a una solución realmente muy hermosa, inesperada para nosotros, así que le damos las gracias. En el interín, a toda la familia nos dio COVID, así que estamos acá en la casa. Ya yo espero salir negativo hoy. A mi hija ya ayer estaba mejor, y mi esposa a la última que le dio, hoy está dormida a mediodía, que eso es casi, al otro día viene Cristo, porque las mujeres no duermen a mediodía. Así que estaba muy, le afectó bastante, pero ya está trabajando. Ella también trabaja de la casa, así que muchas gracias. Muchas gracias por sus oraciones. La pastora Miranda me envió un texto diciendo que muchos de ustedes nos incluyeron en las oraciones, así que yo sé que esas oraciones obraron para bien en esa situación, y se le está muy agradecido. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente, yo le envié una tarea, que la tarea es un poquito complicada, ¿verdad? No era muy sencilla. Y yo no voy a esperar que la hicieron con detalle completo, pero vamos a compartirla. Lo que quiero es tomar algún tiempo hoy para que las direcciones se las tienen a mano, o las notas que hicieron, las compartan, porque el asunto de esto, de la predicación, del trabajo exegético y hermenéutico, es como correr bicicleta. Nadie aprende a coger bicicleta teóricamente, ¿verdad? Pensando como lo hace. Usted tiene que montarse en la bicicleta y caerse de la bicicleta y tropezar en la bicicleta y volver a montarse en la bicicleta para terminar corriendo bicicleta. Pues aquí es lo mismo. Yo siempre he dicho que las preguntas que no se hacen en el proceso exegético y hermenéutico no salen en el sermón. Lo que usted no pregunta, lo que usted no cuestiona, lo que usted no investiga en el proceso, no espere que luego en el sermón, por arte de magia, sale. El Espíritu trabaja con todo el proceso, ¿verdad? El proceso exegético es un proceso del Espíritu Santo, que usa nuestras capacidades para enhebrar, ¿verdad? Tejer una palabra de vida para la congregación. Así que lo primero que vamos a hacer, si usted no lo hizo en detalle, no se preocupe, pero a mí me gustaría que nos dividiéramos yo no sé dividir, Rosa, no sé cómo lo podríamos hacer, porque no sé cómo dividir en grupos. Si nos pudiéramos dividir. ¿Alguien sabe de ustedes? ¿Tú sabes, Rosa, la pastora? ¿Cómo hacerlo?
porque yo no... No se te escucha, Rosa. Rosa, no se te escucha. Perdón, gracias. Sí, ahorita vamos a... Pues entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es la hojita que la tienen, eran 3 textos. Yo les puedo dar un repasito si no tienen el texto a la mano. Yo les di para escoger 3 textos: Marcos 2 del 1 al 12, Lucas 7 del 11 al 17 y Mateo 9 del 18 al 26. Y el ejercicio era leer el texto varias veces como si fuese la primera vez y hacer preguntas denominacionales desde la perspectiva hispana y postcoloniales, ¿verdad? Yo las puedo repasar muy rápido. Si ustedes la necesitan anotar en términos denominacionales, es pues cómo usted lee e interpreta el texto desde la providencia de Dios, o desde la predestinación, desde la soberanía de Dios y los elementos teológicos de la tradición reformada. Desde la perspectiva hispana, y aquí estoy usando una versión, que es la versión de Justo González y el libro Liberating Preaching, dónde está y cómo se usa el poder en el texto, dónde empieza el poder, quién lo tiene, y dónde termina el poder, quién termina con el poder. Ubicarse como si usted fuera la persona más vulnerable del texto y leer el texto, interpretarlo desde la persona más vulnerable del texto. Y otro punto hermenéutico que nos provee Justo y su esposa: la dirección de la acción de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se mueve Dios? ¿Dónde está la situación al principio y cómo termina? Y cómo usted ve a Dios moviéndose, cómo de dónde empieza y a dónde termina, cómo se soluciona la situación del texto en términos de cómo Dios obra. Esos son punteros hispanos desde la perspectiva del libro Liberating Preaching de Justo González y desde la perspectiva postcolonial, que es la que hemos estado enfatizando aquí, cómo y a quién el texto le otorga ser sujeto, agencia, ¿verdad? Capacidad de transformar sus condiciones. A quién el texto le da la capacidad de transformar sus condiciones de vida y cambiar su dignidad, ¿verdad? O recobrar su dignidad. ¿Qué entendimientos culturales, políticos, económicos y sociales se cuestionan en el texto? No tienen que ser todo, no todos los textos lo van a hacer todo. Y hay textos que no lo van a tener, pero uno siempre hace la pregunta: ¿qué entendimientos culturales, políticos, económicos, sociales se cuestionan en el texto y cuál es el resultado final? ¿Qué afirmaciones culturales, sociales promueve el texto, verdad? No solo se cuestionan algunas, sino qué arreglo social, qué arreglo político, qué arreglo económico propone el texto con su solución, si alguno. Cómo el texto libera y cómo el texto transforma, ¿verdad? Cómo se desplaza del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad y de lo colonial a lo postcolonial. Y luego yo le hice otras preguntas, pero no vamos a tener tanto tiempo. A veces pensamos que el texto dice una cosa, pero cuando lo estudiamos nos damos cuenta que el texto realmente no lo dice. Yo le voy a hacer un ejemplo. Ojo por ojo y diente por diente. Es un texto del Antiguo Testamento. Y la gente interpreta eso como desquite. ¿Verdad? Que si a mí me tiran una pedra, yo tiro una pedra. Y eso es lo que dice el texto. El texto ese, en su origen, no dice eso. El texto lo que le da es agencia, autoridad a los pobres para que su situación de pobreza sea igual frente a los ricos. Porque en el texto original, los ricos no se les daba consecuencias, no había ojo por ojo y diente por diente. Si un rico, una persona de poder, hacía una injusticia, no tenía consecuencias. Quienes tenían consecuencias eran los pobres, que si hacían algo malo, pues pagaban las consecuencias. Así que ojo por ojo y diente por diente, en su contexto original, es un asunto de justicia para los pobres, para que quienes tienen poder estén sujetos a las mismas leyes que los pobres. Así que esa interpretación del texto, ojo por ojo y diente por diente, que a la letra, si tú me das una galleta, yo te doy otra,
si tú me haces algo malo, yo te hago otro. Esa interpretación del texto, cuando estudiamos el texto en su contexto, no se sostiene. Y hay muchas ocasiones en donde hay textos, porque estamos tan familiarizados con los textos, que decimos, esto es lo que quiere decir. Pero lo maravilloso de la lectura bíblica acompañada del Espíritu Santo es que los textos adquieren nuevos significados cada vez que los leemos. ¿Usted no se da cuenta de eso? Usted lee el Salmo 23, 18 veces y a las 18 veces le dice una cosa diferente. Pues por el contexto, por las palabras, por donde usted está y por esa dinámica del espíritu, por esta manera de estudiar, hacer diferentes preguntas, ¿verdad? Y entonces parear este ejercicio con dónde está su audiencia y qué necesita. Lo del asunto del diseño de la entrega lo vamos a hacer un poco más tarde. Así que a mí me gustaría que nos dividiéramos en tríos y estuviéramos entre 15 y 20 minutos discutiendo el texto que usted escogió y qué usted encontró en el texto. Si usted no encontró nada, pues mire, sea honesto y dice, esto que me sugirió el profesor Goitia no sirve y ya se acabó y no me sirvió para nada. Y si, en lugar de eso yo hice esto, porque lo que queremos es ver cómo somos un grupo de colegas, porque todos somos colegas en el asunto hermenéutico y exegético, ¿qué podemos aprender los unos de las otras, además de estas direcciones? Así que nos vamos a dividir 15, 18 minutos y luego regresamos para una plenaria de 10 minutos y seguimos con la segunda parte de la clase. Así que, pastora, si usted nos puede dividir, por ahí nos vamos. De acuerdo, entonces, por favor, acepten ahorita que mande la división de grupos para poder ir a su subgrupo. ¿Quién me falta? Héctor. No sé si les dio tiempo, pero lo que quise hacer con el ejercicio es un poco de repaso, ¿verdad? Tenemos casi 2 semanas que no nos reuníamos. Y que recordáramos, yo sé que todos ustedes son personas extremadamente ocupadas, ¿saben? Yo no pretendía que hicieran una monografía de 20 páginas de lo que yo les dije, pero sí que hicieran el ejercicio y que tengan el recurso, ¿verdad? Tiene un sinnúmero de errores ortográficos, pero eso es parte de mis dedos, porque yo escribo con 2 deditos. Pero me gustaría que nos dijeran al grupo en general cuál fue su experiencia, cómo les sirvió. Si no les sirvió, pues no les sirvió y qué ajustes harían, todo ese tipo de cosas. Tenemos unos minutos para hablar de eso. Quiero terminar un comentario que le estaba haciendo Elizabeth Torres, que estuvo en mi grupo, y es que sí, ella hizo una relación entre Roma e Israel con la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos. Yo lo que le estaba diciendo es que sí podemos decir, sin entrar en los asuntos políticos partidistas el archipiélago de Puerto Rico, que la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico es una relación de desbalance de poder, de la misma manera que en Israel y Roma había una relación de desbalance de poder. Me quedó bonito, ¿verdad? Comentarios generales con su ejercicio, cómo les fue, cómo las preguntas le ayudan a descubrir asuntos nuevos en el texto, cómo fue la conversación en el grupo, antes de seguir adelante. Ani. Solo comentar que me encantó la parte de ser uno de los personajes del texto. Lo disfruté mucho.
hice nada más el de siendo parte de la multitud y siendo la madre en Lucas 7 del 11 al 17, pero me encantó. Y es una manera diferente de ver el texto, ¿verdad? Así nos vamos ubicando. A veces podemos diseñar el sermón como un sermón narrativo. Y mi experiencia como profesor y como predicador es que cuando uno se ubica y lanza el sermón completo, viéndolo de esa perspectiva, en un sermón inductivo, un sermón narrativo, le da una dimensión nueva a la experiencia de predicación en la congregación. Gracias, Ani. Elizabeth tiene la mano, la veo por ahí. No, ella no está ahí. Elizabeth. Sí. Tiene su micrófono apagado, ahí está. Sí, ahí estoy. Solamente para decir que me encantó la experiencia, muy bonita, aprendí muchísimo y porque gracias a Dios nos tocó con el profesor, con el recurso que tenemos, así que imagínense si vamos o no a aprender en grande. Pues muchísimas gracias, era solamente eso. Bien. Comentarios generales antes de seguir. Si hay alguno más. Pues lo que vamos a hacer ahora es lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio corto utilizando las mismas preguntas con uno de estos dos textos. Usted va a escoger uno de estos dos textos, el Salmo 46 o Marcos 7 del 24 al 30. Y yo he escogido estos dos textos muy intencionalmente. El Salmo 46 es Dios nuestro amparo y fortaleza, ¿verdad? Nuestro escudo de Castilla, esa misma. Pronto auxilio. Pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46. Porque ese salmo tiene lo que yo me gustaría identificar como metáforas de violencia. Dios de los ejércitos en el texto mismo. Y a mí me gustaría ver cómo nosotros, a la luz de lo que estamos viviendo en el país, podemos reclamar y usar ese tipo de metáfora. Y el segundo es Marcos 7 del 24 al 30. Esa es la historia de la mujer sirofenicia. Marcos 7 del 24 al 30. Así que usted coge uno de los textos, Salmo 46 o Marcos 7 del 24 al 30. Nos vamos a dividir ahora en parejas, en dos, de dos en dos. Y Rosa, a mí me gustaría que en esta ocasión me dejara fuera del grupo, si puede. Y vamos a tener, vamos a ponerle 15 minutos para una lectura rápida y cómo respondemos a las preguntas postcoloniales. Vamos a dejar lo denominacional fuera, vamos a dejar lo de hispano y las preguntas postcoloniales. ¿Cómo aquí en el texto le otorga la capacidad de transformación? Por favor. ¿Qué entendimientos culturales, políticos, económicos y sociales se cuestionan en el texto? ¿Cómo libera el texto? ¿Cómo transforma el texto? Y una pregunta que a mí me gustaría añadir, ¿qué mores políticos, qué mores sociales, qué asuntos militares o políticos usted encuentra en el texto que de alguna manera sería problemático hoy? Y lo estoy haciendo muy intencional. Y usted sabe lo que estamos viviendo en el país. O sea, yo no tengo que explicar mucho. Sí, y simplemente el asunto es para que veamos que los sermones no son genéricos. Cuando usted predique el domingo y cuando usted predicó este domingo pasado, todo lo que está pasando en el país y en el planeta, la gente se lo lleva, lo trae a la iglesia. Si usted decide no atenderlo, esos son otros 20 pesos. ¿Verdad? Pero el ejercicio es para ver cómo de alguna manera en esta conversación de tu colegas podemos atenderlo si usted cree que es significativo. Así que vamos a dividirnos en pareja y vamos a tener 15 minutos y luego regresamos para la discusión en plenaria. Rosa. Utilizamos este lenguaje
de guerra, este lenguaje de Dios de los ejércitos en el siglo XXI. Porque yo lo entiendo hace 2000 años. En una situación de Israel como un país pequeño, siempre dominado, donde necesitaba tener un lenguaje de Dios de poder. Pero ahora los cristianos dominamos. Y entonces, ¿cómo este lenguaje puede servirnos o no? Este lenguaje militar, este lenguaje de guerra, este lenguaje combativo que hemos utilizado los cristianos en la misión por mucho tiempo. ¿Cómo nos sirve o no en la manera de nosotros predicar? Por ejemplo, ¿cómo usted predicaría este salmo? Y se utilizaría las mismas imágenes de guerra y de Dios de los ejércitos en los días que nosotros estamos viviendo. Y estas son preguntas postcoloniales. Y son preguntas contextuales, ¿verdad? No es que vamos a buscar un borrador o, ¿cómo era lo que usaba? Liquid paper, que eso ya no existe, ¿verdad? Y ponerle liquid paper al salmo y quitarle todo, ponerle todo eso. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Cómo podemos recuperar lo que significa y predicarlo de una manera que no presente al cristianismo de una manera tan bélica? ¿Me estoy explicando bien? Y ese tipo de preguntas es la que yo entiendo que podemos hacer cuando hacemos análisis postcolonial, contextual de los textos. Y entonces no quedarnos en la lectura devocional de los salmos, en la lectura devocional de los textos que siempre hacemos. Y entonces no le cuestionamos al lenguaje que si es eficaz, útil, en los momentos que vivimos. Perdonen que me fui en un viaje. ¿Preguntas o dudas? Sí, no, en el grupo nuestro estábamos conversando también, estábamos con el texto de Marcos, que también estaba comentando uno de los hermanos, estaba ahí, que algunas personas utilizan este texto también para justificar la xenofobia. Pero para mí también es una oportunidad en el ambiente de las iglesias donde se da esto tristemente también, como una enseñanza también de que Jesús no estaba utilizando eso de una manera xenofóbica, sino para mostrarle precisamente a la gente de él, que él también iba a trabajar a perdonar y a ayudar a esta mujer. Cierto, como un ejercicio pedagógico. Exacto. A mí el texto de la mujer sirofenicia me gusta mucho, y les doy mi interpretación. Usted no tiene que compartirla. Jesús pierde el argumento con la mujer sirofenicia. Punto, y se acabó. Jesús demuestra xenofobia, como usted dice. Podemos explicarlo de una manera pedagógica. Eso ha sido una manera de interpretar el texto en la tradición de la iglesia. Pero si vamos al texto, a lo que dice, y vamos a hacerlo desde la perspectiva postcolonial, ¿verdad? Jesús perdió el argumento y Jesús demuestra su ubicación cultural e histórica de ser un hombre judío. Algunas personas dicen, no, porque es que esto de alguna manera cuestiona el poder de Dios y cuestiona la situación de Dios. Bueno, ya estamos hablando de cristología. Usted y yo debemos armonizar nuestra cristología con el texto, pero en el texto mismo Jesús pierde el argumento. Pero es suficientemente humilde para decir, mala mía. Y uno aprende. Y entonces el texto, de nuevo, de la perspectiva colonial, nos trae los asuntos de racismo, los asuntos de las
injusticias culturales, de la ubicación de las personas inmigrantes y la habilidad y el poder de Jesús de incorporar a los inmigrantes al pleno del reino. A la plenitud del reino, reconociendo que una inmigrante, una extranjera, le gana un argumento. Así que, ¿verdad? Lo podemos ver de diferentes maneras. Guillermo, tú lo hablas desde la perspectiva pedagógica y ciertamente es una banda de tradición de interpretación que ha estado por muchos años con nosotros, pero de la perspectiva postcolonial. Pues entonces, lo maravilloso de lo postcolonial es que hace preguntas que nunca nosotros habíamos hecho. Lo complicado es que nos pone en situaciones incómodas, ¿verdad? Y entonces tenemos que abrir. Ajá, Carmen. Pero también ahí la mujer no se amedrentó ante el hombre que la estaba teniendo, bajando. La mujer tuvo el valor de hablar, de enfrentarse y decir, yo voy a defender mi derecho. Y frente a una cultura que le decía que tenía que callarse, seguro. Y eso es muy importante hoy, levantarse a la luz de lo que ha hecho la Corte Suprema. Crean ustedes o no en pro-choice, pero estamos en peligro. Y hay que hablar, hay que levantar la voz. Y hay que levantarla, y la mujer tiene que levantar la voz. Y aquella mujer probó que ella no se amedrentó. A mí como mujer me habla, no te amedrentes, habla ante los que no te quieren oír o ante los que te quieren bajar. Y en este tiempo es importante que nosotros nos levantemos y hablemos. Gracias, Carmen. Mire, y los dos textos yo los escogí de alguna manera intencional, por una razón. Y con esto termino la parte exegética hermenéutica y tengo como 15 minutos para hablar de la parte de entrega. Y es que nosotros y nosotras, si estamos hablando todos los cristianos y todas las cristianas, por la familiaridad que tenemos con los textos, los domesticamos. Los hacemos que se parezcan a nosotros y a nosotras. Y el texto, y ni hablar de los milagros y las parábolas, ¿sabes? Los domesticamos y a veces pensamos que tenemos todo el significado del texto y que no hay nada nuevo que podemos encontrar. Y entonces, si somos predicadores o predicadoras, vemos el texto, ya esto lo he predicado 20 veces, yo lo veo de nuevo el sábado. Y el proceso exegético, el proceso hermenéutico, este ejercicio, así es que trabaja el Espíritu Santo. Yo siempre le digo a los muchachos, a mis estudiantes, que cuando el Espíritu Santo puede darle palabra, pero si usted no se prepara, le puede dar otra cosa aquí. Porque las palomas hacen cosas, ¿verdad? Y en vez de darle unción, le puede poner aquí en su boca cosa que no es unción. Y entonces el sermón le sale un poco más complicado. Esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos, porque fíjese, y ahora voy a si no hay más preguntas, voy a amarrar esto con por lo menos 15 minutos de entrega. Su cuerpo, su voz, utiliza a Dios para hablar. Fíjese lo que yo le estoy diciendo. Su cuerpo, su voz, su historia, su cansancio, su risa, su humor, su frustración, su vocación, la usa Dios para hablar. Y el proceso de exegético hermenéutico es la manera que el Espíritu tiene para que su voz hable. Y a veces cuando no nos preparamos, pues entonces no habla el Espíritu. Puede hablar nuestro prejuicio, puede hablar nuestra incompetencia. Y a veces nuestro prejuicio y nuestra incompetencia no permiten que Dios hable. Y nos sucede a todos. Me pasa a mí. Me sucede a usted. Así que el proceso mismo, yo quisiera que para terminar en estos minutos, nosotros pensemos un poco en la vocación y el honor
que le ha sido conferido a usted por Dios. Dios habla por su voz. Dios habla por su cuerpo, por su historia. Por eso es que la entrega del sermón es tan importante como la exégesis en el sermón, tan importante como la hermenéutica, la interpretación, el movimiento del estudio bíblico a lo sermónico, porque como usted habla y como usted presenta el sermón, también es contenido. El contenido no es solo lo que usted pone en el papel, como usted lo dice es contenido. Si yo le digo a usted, Cristo lo ama mucho, y si no se porta bien va para el infierno. Pues entonces, como yo lo entrego, dice algo. De nuevo, yo le hacía una historia a mis estudiantes y le hago la historia de entrega. Como ustedes se fijan, yo tengo una frente muy amplia. Entonces, cuando yo predico, especialmente en Puerto Rico, uno suda, porque no todas las congregaciones tienen aire acondicionado. Entonces, mis espejuelos se me iban cayendo. Y yo le decía, Cristo te ama. Eso lo hacía yo predicando. El Señor es misericordioso y clemente. Y entonces yo le hacía así y yo no me daba cuenta hasta que mi esposa me dijo, mira, un día después, o sea, tú haces una señal ahí cuando estás predicando que va en contra de lo que estás diciendo. Entonces yo aprendí que el Señor te ama, entonces hago así, mire. Y a veces uno no se da cuenta que usted habla con todo su cuerpo, especialmente los hispanos y las hispanas. Si usted, yo aprendí a predicar en un seminario norteamericano y me decían que yo no podía mover las manos, que tenía que hablar bajito, que no podía demostrar pasión. Si yo predico así en una comunidad hispana, me dice, este tipo está muerto y no está enterado del asunto. El cuerpo, nuestra voz, nuestros ojos, nuestro rostro lleva mensaje. Así que lo que yo quiero decirle en esta última parte de este conversatorio es que la entrega la diseñamos, la pensamos. ¿Por qué? Muchas veces usted se prepara muy bien exegéticamente, se prepara muy bien hermenéuticamente, hace un buen diseño, si hace un manuscrito, escribió bien el manuscrito, revisó el manuscrito, pero no pensó en cómo lo va a entregar. Allí sale. Pues, y de nuevo, es la pregunta que si el sermón de cuidado pastoral, ¿cómo entrego el sermón para que sea de cuidado pastoral? Si el sermón es un sermón de evangelístico que llame a la acción, ¿cómo entrego el sermón? Vamos a suponer que yo voy a predicar en la plaza de Dorado, donde yo fui pastor. Estamos hablando de un sermón evangélico. Y digo, hermanos, vengan a la iglesia porque el Señor es poderoso y los perdona. Y tenemos que salir, ir a visitar gente y decirle a gente todo lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que salir. Pues eso no llama a nadie, esa monguera. No es que seamos otros, que descubramos otra personalidad, pero la entrega se parea con el propósito del sermón. Usted cuando esté planificando y escriba el sermón y esté leyendo el sermón, usted, si tiene el manuscrito, esté repasando su bosquejo, lo que tenga, usted va diciendo, pues aquí lo voy a decir de esta manera, aquí lo voy a decir de esta otra manera, porque eso tiene efecto no solamente en las emociones, sino en el contenido. Así que eso es lo primero que quería decirle, que la entrega se diseña, que la entrega tiene contenido. Otra cosa que le quiero decir es que la entrega es contextual. No es lo mismo predicar en el domingo en su congregación que predicar en una asamblea de la iglesia. Usted lo invitan a predicar en una asamblea, es una cosa muy formal, ¿verdad? No es lo mismo que predicar el 23º domingo de Pentecostés.
que es importante, pero es ordinario. No es lo mismo que predicar en un funeral o predicar en una boda. Así que la ocasión también la debemos tener en cuenta en términos de la entrega, cómo lo vamos a entregar. Yo generalmente hago las dos cosas. Hay veces que predico de un bosquejo, hay veces que hago un manuscrito completo y hay veces que hago un bosquejito, me almuerzo el manuscrito y voy sin papeles al púlpito. Extempore, ¿verdad? Uno más o menos sabe cuándo. En términos de un sermón funeral, yo no llevo papeles. Porque lo peor es que usted esté en una funeraria con 3 papeles aquí. El Señor te dijo, el Señor te ama. En un funeral usted habla del corazón. Y usted verá y mira a la gente. Y la entrega es muy importante porque las personas que están sufriendo por la muerte de ese familiar, lo más probable no se va a acordar de lo que usted dijo, pero se va a acordar de cómo lo dijo. Por la situación de crisis que hay. Así, si es un domingo, usted decide, si es una asamblea, algo muy formal, yo generalmente hago un manuscrito, usted sabe que usted hace el manuscrito y el manuscrito es como un mapa, pero usted se sale del manuscrito. Pero tiene ahí el asunto un poco más escrito para que no se le zafe alguna herejía por ahí en medio, esté el obispo o el pastor general y lo escuche usted y después lo llama a la oficina. Así que en estas cosas muy formales, usted hace un manuscrito. Y lo último que le quiero decir antes de abrirlo a conversar. Si el cuerpo y la voz es la manera que Dios tiene de hablar, cuídese. Cuide su voz. Cuide su cuerpo. Descanse. Yo conozco mucha gente, muchos pastores, a mí también me sucedió que los fines de semana es cuando más actividades en la iglesia. A las 11 de la noche estamos recogiendo sillas. El sábado. Entonces llegamos primero el domingo a la iglesia y entonces vienen 2 hermanos que tienen una situación pastoral y entran a la oficina, usted los atiende antes del sermón y cuando llega que empieza el culto ya usted está como en otro lado. Primero porque está cansado, porque se acostó tarde el sábado y segundo porque ya hizo 2 consejerías pastorales antes del sermón. Yo sé que no se puede siempre, pero en las veces, yo he sido pastor toda mi vida, pastor de congregación. Cuando una persona domingo viene a hablarme a mí de una situación pastoral, yo le digo, mira, si puedes, vamos a hablar después del culto. Y yo me quedo. Si me tengo que quedar hasta las 2, me quedo. Después vamos a adorar primero. Vamos a poner esta situación en el contexto de la adoración y después cuando termine el culto, bien. Y yo trato, y ahora mismo no soy pastor de congregación, pero lo he sido toda mi vida, de que ese domingo, esa preparación, yo esté tratar de estar en sintonía, ¿verdad? Y estar descansado, de que su voz no grite mucho el sábado. No vaya al juego de Barea, Adolfo, el sábado por la noche. Porque entonces, o no vaya al juego de Caguas y Mayagüez, o de los Mets y los Yankees, el sábado por la noche, para que cuando, hermano y hermana, texto para este domingo. Así que cuide su cuerpo, descanse, tome el día libre semanal, váyase de vacaciones. Cuando se vaya de vacaciones, váyase de vacaciones, no se quede en su casa y después dice, voy a ir a la iglesia un ratito. Pues usted sabe que si usted dice que va un ratito para la iglesia, está 3 días en la iglesia. El cuerpo suyo, su voz, su mente, las usa Dios para hablar. Comentario. Carmen. Me preocupa un poco la frase hablar del corazón. Yo he oído mucho personas, no, pero es que ya, si llevan un papel, uno no habla del corazón.
entiendo que aún en la preparación, que cuando uno se prepara, ya uno está hablando del corazón. Aún cuando tú tengas ese papel, esa guía, entonces en nuestras iglesias, especialmente a nosotros las mujeres que no somos muy, hablamos muy, muy moviendo, gritando, eso. Pero es que ella no, es que no habla el corazón. Y creo que tenemos que tener cuidado. Yo he hecho funerales bastante. Tuve una fundación que hice más funerales en el primer año que estuve ahí que los 18 que había estado en una iglesia. Y sí, llevo mis papeles, llevo mi bosquejo, pero yo he puesto mi corazón ahí. Carmen, gracias por el comentario y acepto el comentario con mucha humildad, pero yo le voy a decir lo que yo quiero decir cuando oigo hablar. Yo no estoy hablando de no prepararnos. Mire lo que yo hago para los sermones. Sermones funerales específicamente. Hay un librito que se llama Preaching Without Papers, que le enseña a usted a hacer un sermón y hacer un proceso de pasar el sermón desde un bosquejo muy detallado hasta usted poder predicarlo sin tener papeles. Es un librito maravilloso, es cortito en inglés, pero yo lo que hago para los sermones en situaciones de funeral es que yo hago un bosquejo. Entonces yo lo que hago, yo llevo el bosquejo como usted. Y entonces yo lo que hago es que yo llevo mi Biblia, una Biblia grande, y el bosquejo lo pongo en un papelito bien pequeño y lo pego a la Biblia. Pero la gente no lo ve. Entonces si estuviera más cerquita se lo enseñaba. Yo con tape en algunas ocasiones, a veces sin tape, ese papel, es una Biblia bastante grande, lo pongo ahí y yo sé por dónde voy, yo no me voy a perder y yo me preparo. Cuando yo hablo del corazón, yo lo que quiero decir que en el asunto de un sermón funeral es un asunto donde las emociones están a flor de piel y el contacto con la gente es más importante. Y en algunas ocasiones el papel, si llevamos un manuscrito muy grande, se interfiere. Eso fue todo lo que quise decir, pero tiene usted toda la razón. ¿Comentario? Pues la tarea ahora es que usted tome su día libre este próximo mes religiosamente. Mire, yo le voy a pedir que un día a la semana usted se convierta en un couch potato. Y ese día vea televisión, lea muñequitos, vea Obi-Wan Kenobi, lo que sea, pero tome su día de descanso y cuide su voz, cuide su cuerpo, porque ese es el instrumento que usa Dios para hablar. Un cuerpo de un ministro cansado, una mente agotada, no hace el ministerio como lo debe hacer. Y nadie en la congregación le va, eso tiene que ser usted, porque las congregaciones son 24/7. Nadie le va a decir, pastor, le vamos a pagar un crucero 2 semanas para que se vaya para Cartagena. Nadie le va a decir eso en la congregación. Así que tome su día de vacaciones, cuídese, haga ejercicio y recuerde que usted es un instrumento de Dios. Su voz es la voz de Dios en su congregación. Muchas gracias por escucharme por 3 semanas. Tenemos 3 minutos si quiere haber algún tipo de evaluación. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y espero que haya sido de bendición. Profesor, yo solamente mi gratitud por su tiempo, por el esfuerzo, con enfermedad y todo, por estar con nosotros. Y muchas gracias por la visión refrescante que nos invita a hacer en cuanto a nuestro análisis hermenéutico. Y fue maravilloso los últimos momentos que tuve con una hermana, la hermana que yo no la veo ahorita, de repente está por otro cuadrito, pero ella me dijo, soy laica y soy predicadora. Y yo le dije, yo
soy laico y mis horas libres soy pastor. Muchas gracias, doctor Goitier. A la orden. Somos colegas. This is a peer group. Y hay múltiples expresiones de gratitud en el chat. Guillermo, Carlos Torres, Osvaldo, Carmen, mil gracias. Y creo que nos quedamos con ganas de más. Creo que tenemos tarea para comenzar. La invitación es a que lo pongamos en práctica. De nada sirve tener estos encuentros si no hacemos los cambios a los que hemos sido desafiados y desafiadas a hacer, para que podamos volver a invitar a nuestro hermano Goitía y poder dar continuidad, traer esas experiencias y poder continuar creciendo, porque sabemos que en esto no hay fin, ¿verdad? Y la oportunidad de compartir unos con otros, unas con otras, también es muy importante, las experiencias de vida y saber que no estamos solos y no estamos solas en el ministerio. Nos tenemos unos a otras, así es de que mil gracias nuevamente. Ha sido una bendición estas 3 semanas con usted. Dios le bendiga y esperamos invitarle nuevamente para continuar con este trabajo. Tarea tenemos. Esto solo fue una probadita. Muchas gracias a todos. De nuevo, como dice la pastora Miranda, la predicación a veces puede ser muy solitaria y este grupo es extraordinario. En la compañía, el compartir de sabiduría y de ideas. Así que descansen, cuídense y manténganse juntos como colegas, porque en los momentos que vivimos, yo siempre he pensado que la predicación no es menos importante. La predicación es más importante, ¿verdad? Porque es cuando se conecta el lunes a sábado con el domingo. Dios les bendiga mucho y que tengan un buen resto de semana. Y es en esa misma línea que les platico. Vamos a tener un descanso los meses de julio y agosto. Reanudamos los encuentros educativos, Dios mediante, en el mes de septiembre. Hemos invitado al reverendo Pedro Zamora. Él fue decano del seminario evangélico en España, gran colega y amigo. Compartirá con nosotros sobre uno de sus últimos libros, Una fe sencilla. Y bueno, solamente decirles que como nos han invitado el día de hoy, si es posible en este tiempo, descansen, renueven este tiempo delante de Dios y primeramente en unas semanas volvemos a verlos. Mientras tanto, bendiciones y continuamos. Amén, muchas gracias. Amén. Hasta pronto. Bendiciones. Bye bye. Bendiciones.